¿Alguna vez has sentido que todos en la habitación saben algo que tú ignoras? Esa sensación incómoda de que las miradas esquivas y las sonrisas nerviosas ocultan una verdad que nadie se atreve a decirte. Imagina que esa verdad explota frente a tus ojos en el momento menos esperado, cuando cientos de colegas, superiores y conocidos son testigos de tu humillación más profunda. Esto fue exactamente lo que viví una noche que cambió el curso de mi vida para siempre. Permíteme contarte una historia que quizás toque fibras muy profundas de tu alma. Una historia sobre traición, humillación y un giro del destino que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido cómo el mundo se detiene cuando descubres que la persona que más confías te ha estado traicionando frente a todos sin que te dieras cuenta? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo mi historia. Podría ser el reflejo de muchas situaciones que tal vez has vivido o temido vivir. Durante 10 largos años mantuve un perfil bajo en mi empresa. Siempre fui el empleado silencioso, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que nunca se quejaba y siempre entregaba resultados. Mi esposa Jessica, con sus 35 años y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, parecía orgullosa de mi dedicación, o al menos eso creía yo. Mientras construíamos lo que pensaba era un matrimonio sólido, ella aparentemente había estado tejiendo otra historia, una que involucraría a Carlos, ese colega carismático del departamento de ventas con fama de conquistador y un ego del tamaño de un rascacielos. La noche del evento anual de la empresa llegó como cualquier otra. Copas de champán, conversaciones forzadas sobre proyectos que nadie recordaría al día siguiente, y ese ambiente artificial de camaradería corporativa. Pero esa noche tenía algo diferente en el aire. Jessica, que normalmente se colgaba de mi brazo en estos eventos, evitaba mi mirada como si yo fuera un extraño. Sus excusas eran sutiles pero constantes. Voy a saludar a las esposas de contabilidad. Necesito retornar mi copa. Qué lindo ese vestido. Voy a preguntarle dónde lo compró. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Mientras yo servía copas a los compañeros y mantenía conversaciones superficiales sobre el último partido de fútbol, ellos dos intercambiaban miradas que hablaban un lenguaje que yo había olvidado cómo descifrar. Cada sonrisa compartida era una puñalada que no sentía. Cada roce accidental era parte de una danza que se ejecutaba bajo mis propias narices. ¿Has notado alguna vez cómo las personas pueden comunicarse sin palabras? Esa energía que se siente cuando hay química entre dos personas. Esa misma energía que yo había perdido con Jessica sin darme cuenta y que ahora ella compartía abiertamente con otro. Los susurros comenzaron como un zumbido distante. Colegas que conocía desde hacía años me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos apartaban la vista rápidamente cuando me cruzaba con ellos. Otros fingían estar muy interesados en sus bebidas. La sala, llena de cientos de personas, de repente se sentía como un acuario donde yo era el único pez que no sabía que todos lo observaban. ¿Alguna vez has sido el protagonista de un drama que no sabías que estabas protagonizando? Carlos, con su sonrisa de vendedor exitoso y ese traje que probablemente costaba más que mi salario mensual, se movía por la sala como el rey del lugar. Su confianza era magnética y yo podía entender por qué muchas mujeres caían rendidas ante su encanto. Pero Jessica era mi esposa. ¿Acaso todos esos años juntos no significaban nada? Los 3.650 días compartidos, las 87.600 horas de vida en común, se evaporaban así como así frente a un rostro atractivo y unas palabras seductoras. La música sonaba de fondo, una melodía que no pude identificar, pero que me resultaba familiar, como si la hubiera escuchado en alguna película romántica que Jessica me había arrastrado a ver. La ironía del momento
no pasaba desapercibida. Allí estaba yo, en medio de una escena de película, pero en el papel equivocado. Quédate conmigo, porque lo que sucedió a continuación no solo destrozó mi mundo, sino que terminó reconstruyéndolo de una manera que nunca imaginé posible. Mantuve mi compostura como siempre había hecho. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando alguien hablaba de números y proyecciones. Por dentro, sin embargo, una batalla silenciosa se libraba. Cada fibra de mi ser sabía que algo estaba terriblemente mal, pero mi mente se negaba a conectar los puntos. ¿Acaso ella no estaba siendo demasiado obvia? ¿O era mi paranoia la que veía fantasmas donde solo había humo de cigarrillos y conversaciones casuales? Lo que no sabía en ese momento era que la noche apenas comenzaba y que el verdadero shock estaba a punto de robar el aliento de todos los presentes. El momento se acercaba con paso firme, como un tren sin frenos en las vías de mi vida. El ambiente en el salón era denso, cargado de secretos susurrados y miradas furtivas. La música seguía sonando, pero ahora cada nota parecía parte de una banda sonora siniestra, presagiando el desenlace de una tragedia que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Permíteme pedirte algo en este punto de nuestra historia. Si este relato está removiendo algo en tu interior, si has sentido ese nudo en el estómago ante una traición o esa ansiedad cuando todos saben algo que tú ignoras, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez sentiste que estabas en el lugar equivocado, siendo el protagonista de una escena que no escribiste. ¿Te ha sucedido que la realidad te golpeó de una forma que nunca esperabas? Tu experiencia no solo enriquece este espacio, sino que reconforta a otros que pasan por situaciones similares. Cada historia compartida aquí crea una comunidad donde el dolor se transforma en aprendizaje. Y si esta historia está tocando algo profundo en ti, presiona ese botón de me gusta. No es solo un gesto, es una manera de decir yo también he estado ahí o entiendo lo que pasaste. Cada me gusta le permite a estos relatos llegar a más personas que necesitan saber que no están solas en sus batallas silenciosas. ¿Sabes lo poderoso que es saber que alguien, en algún lugar, entiende exactamente lo que sentiste? Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más almas que buscan consuelo, comprensión y esa chispa de esperanza que a veces tanto necesitamos. Si este tipo de contenido te hace sentir acompañado, considera suscribirte, porque juntos estamos construyendo algo más grande que historias individuales. Estamos creando un refugio donde las heridas se sanan al ser compartidas. Ahora, regresemos a esa noche fatídica. Mientras servía otra ronda de copas, fingiendo una sonrisa que ya no encajaba en mi rostro, vi cómo Jessica se acercaba al centro del salón, donde todos estaban reunidos para el brindis principal. Carlos estaba allí también, destacando entre la multitud como siempre lo hacía. El CEO de la empresa tomó su copa y comenzó a hablar sobre logros excepcionales y nuevas direcciones, palabras que flotaban sobre la sala, pero apenas llegaban a mis oídos. Mi atención estaba completamente capturada por la manera en que Jessica y Carlos se miraban, como si fueran los únicos en esa sala de 300 personas. Y entonces sucedió. En el preciso momento en que el CEO invitaba a todos a levantar sus copas por el futuro de la empresa, Jessica se volteó hacia Carlos. No fue un movimiento apresurado ni torpe, fue deliberado, calculado, como si hubiera sido ensayado a perfección, y bajo la mirada atónita de todos los presentes, bajo las luces brillantes del salón principal, con la música aún sonando suavemente de fondo, Carlos tomó el rostro de mi esposa entre sus manos y la besó. No fue un beso fugaz, no fue un gesto amistoso, fue un beso profundo, apasionado, el tipo de beso que se da cuando ya no importa quién está mirando, cuando las consecuencias palidecen ante el deseo.
Ese silencio que siguió al beso fue quizás lo más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Imagina el sonido de 300 copas congeladas en el aire, suspendidas en el tiempo, como si la gravedad hubiera decidido tomarse un descanso. Por un instante, ni siquiera se escuchaba respirar a nadie. Era como si la sala entera hubiera entrado en una especie de cámara hiperbárica, donde cada sonido se volvía irrelevante ante la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. El poder de ese momento radicó en su audacia. Jessica no había elegido un rincón oscuro o una oficina vacía. No, había decidido que la revelación de su traición fuera un espectáculo digno de Hollywood. ¿Puedes imaginar la mentalidad que se necesita para algo así? No era solo infidelidad, era una declaración pública de desafío, un acto de rebeldía contra todo lo que representaba nuestro matrimonio. Era como si hubiera estado ensayando esta transformación durante meses, tal vez años, y finalmente hubiera encontrado el escenario perfecto para su gran revelación. Las primeras murmuraciones comenzaron como un susurro apenas perceptible, como cuando tiramos una piedra en un estanque en calma y vemos cómo las ondas se expanden lentamente. Primero fueron los más cercanos al epicentro del drama, aquellos que habían tenido la vista privilegiada de primera fila. Luego, como un fuego que se propaga, los comentarios se multiplicaron, rebotando entre las columnas del elegante salón, chocando contra las paredes decoradas con arte corporativo que ahora parecía burlarse de mi situación. Recuerdo con claridad casi fotográfica cómo algunas personas intentaban fingir que no habían visto nada, enfocándose intensamente en sus copas, como si fueran arqueólogos descubriendo un texto antiguo en el fondo de sus bebidas. Otros, menos discretos, ya sacaban sus teléfonos, documentando lo que sería el chisme del año en la empresa. La transformación del ambiente era palpable, de una celebración corporativa formal a una escena extraída de una telenovela de horario estelar. Mi propia transformación en ese momento fue algo que aún intento comprender. Mientras todos esperaban verme destrozado, una extraña calma me invadió. Era como si mi mente hubiera activado un sistema de defensa que me permitía observar todo desde una perspectiva distante, casi cinematográfica. Pude ver cómo los rostros a mi alrededor pasaban por diferentes etapas de shock, desde la incredulidad inicial hasta la vergüenza ajena, y finalmente, esa curiosidad mórbida que nos define como seres humanos. Jessica, por su parte, mantenía una postura que irradiaba una seguridad casi desquiciante. Sus ojos brillaban con una mezcla de adrenalina y algo más. Triunfo, liberación. Era como si hubiera estado conteniendo esta verdad durante tanto tiempo que finalmente soltarla la hubiera transmutado en una versión de sí misma que yo nunca había conocido. O quizás esta siempre había sido su esencia real y yo había estado demasiado ciego para verla. Carlos, el conquistador eterno, sonreía con esa confianza que solo poseen aquellos que nunca han sentido el verdadero peso de sus acciones. Era el tipo de sonrisa que ves en los documentales sobre depredadores del reino animal. Pura satisfacción por una presa capturada. Su postura corporal irradiaba un mensaje claro. He ganado, y todos ustedes son testigos de mi victoria. Ahora quiero ir aún más profundo en este momento crucial. La verdad oculta detrás de situaciones como esta es que no estamos preparados para ver expuestas nuestras vidas personales en el escenario público. Nuestra mentalidad está condicionada para mantener ciertas verdades en los bastidores, lejos de la luz del escenario principal. Pero cuando esas revelaciones salen a la superficie, especialmente en momentos tan públicos, el impacto trasciende lo personal y se convierte en un viaje colectivo de asombro y reflexión. La sala ya estaba dividida en diferentes grupos, cada uno reaccionando según su propia red de relaciones y lealtades.
Algunos colegas que habían sido amistosos conmigo evitaban hasta la más mínima mirada, como si mi desgracia fuera contagiosa. Otros, sorprendentemente, se acercaban con palabras de apoyo susurradas, creando un círculo de complicidad silenciosa alrededor de mi humillación. Lo que nadie en esa sala esperaba en ese momento era la siguiente revelación que estaba por venir. El CEO, quien había presenciado todo con una expresión indescifrable, subió nuevamente al escenario con una determinación que captó la atención de todos. Sus pasos resonaban en el piso de mármol como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Y lo que sucedió después no solo cambiaría mi vida, sino que redefinirá por completo la dinámica de poder en esa sala. Si has sentido alguna vez ese nudo en el estómago cuando algo inesperado está por revelarse, escribe en los comentarios. Lo sentí, también. La mirada que me lanzó Jessica en ese momento trascendió cualquier conversación que hubiéramos tenido en 10 años de matrimonio. No era solo despectiva, era una declaración de independencia, un divorcio emocional instantáneo que sucedía sin papeles ni abogados. Sus labios curvados, en esa sonrisa que había conocido en miles de amaneceres juntos, ahora se transformaron en una daga invisible que perforaba todo lo que habíamos construido. Era la sonrisa de alguien que había estado usando una máscara durante tanto tiempo que finalmente disfrutaba quitándosela sin importar quién estuviera mirando. Cuando Carlos se acercó a mí, pude oler su colonia cara, esa que había elogiado en reuniones de equipo sin saber que estaba marcando su territorio mucho más allá de las ventas. Sus palabras no solo llegaron a mis oídos, sino que cada sílaba parecía dibujarse en el aire entre nosotros. Siempre he sido el que ella prefería. Acéptalo. La naturalidad con la que lo dijo sugería que esta conversación ya había ocurrido en su mente miles de veces. Era el guión de alguien que había estado practicando para este momento, alguien que no solo disfrutaba la conquista, sino la humillación que venía con ella. La sala vibraba con una energía extraña, una mezcla de vergüenza ajena y morbo colectivo. Pude distinguir claramente diferentes tipos de miradas, las de lástima, principalmente de personas casadas que probablemente veían sus propios miedos reflejados en mi situación, las de curiosidad, aquellos solteros que presenciaban un drama en vivo mejor que cualquier serie de Netflix, y las de incomodidad, especialmente de mis compañeros más cercanos, atrapados entre la lealtad personal y la diplomacia corporativa. La realidad es que en momentos de crisis así, la verdadera naturaleza de las personas sale a flote. Vi cómo colegas que habían almorzado conmigo durante años ahora me daban la espalda literal y figurativamente. Otros, sorprendentemente, intentaban acercarse con miradas de solidaridad, pero todos manteníamos este baile social de fingir normalidad mientras el Titanic de mi vida personal se hundía en aguas públicas. Mi mentalidad en ese momento era extraña. Una parte de mí se sentía como un actor en una obra de teatro absurda donde todos conocían sus líneas menos yo. Otra parte observaba toda la escena desde arriba, como si estuviera flotando sobre el salón, documentando cada detalle con una claridad que solo viene cuando el shock anestesia el dolor. Era como si mi cerebro hubiera entrado en modo supervivencia, archivando información para procesar más tarde cuando estuviera a salvo. Carlos, viéndome imperturbable, aumentó su apuesta. Se inclinó aún más cerca y añadió: «Llevamos 6 meses viéndonos. Ella me cuenta todo, incluido lo aburrido que eres». El golpe fue calculado, diseñado para quebrar cualquier dignidad que me quedara. Pero algo en mí se negaba a romperse bajo su mirada. Tal vez era orgullo, tal vez era shock, o tal vez era la certeza creciente de que esta humillación pública tendría un precio más alto de lo que él imaginaba. Ahora quiero ir aún más profundo en la psicología detrás de estos momentos de revelación.
Cuando las verdades ocultas emergen de los bastidores de nuestras vidas, nuestras decisiones se vuelven cruciales. En ese instante, yo estaba en una encrucijada. Podía reaccionar como todos esperaban, con furia, dolor o humillación visible, o podía tomar un camino diferente, uno que transformaría no solo mi destino, sino la percepción de todos los presentes. La música seguía sonando, ahora con una ironía cruel. La banda había elegido una balada romántica y su letra hablaba sobre promesas eternas y amor verdadero. Cada palabra parecía burlarse de mi situación, como si el universo hubiera conspirado para crear la banda sonora perfecta para mi humillación. Pero en medio de todo ese caos, algo en mi interior comenzaba a tomar forma. No era rabia, no era tristeza, era algo mucho más poderoso. El CEO seguía en el escenario, observando toda la escena con una expresión que no podía descifrar. Sus ojos iban de mí a Jessica, de Carlos al resto de la sala, como si estuviera calculando algo en su mente. De repente, tomó el micrófono nuevamente. El salón, que había estado susurrando y murmurando, cayó en un silencio expectante. Todos asumieron que iba a abordar el elefante en la habitación, tal vez para difuminar la situación o cambiar de tema abruptamente. Lo que ninguno de nosotros esperaba era que pronunciara mi nombre. Si alguna vez has sentido que estabas siendo preparado para algo sin saberlo, escribe en los comentarios. El destino tenía otros planes. En ese instante de crisis, descubrí algo poderoso sobre el autocontrol. Mientras mi sangre literalmente hervía en mis venas, como si cada gota fuera lava ardiente, mi mente mantuvo una claridad glacial. Era una dicotomía extraña, el fuego interior y la calma exterior. Algo ancestral, quizás ese instinto de supervivencia que todos llevamos codificado en nuestro ADN. Me susurraba que este no era el momento de explotar. Era como si un algoritmo interno estuviera procesando millones de datos en milisegundos, calculando el mejor movimiento en esta partida de ajedrez humano. Las miradas de lástima se multiplicaban como células cancerígenas en un microscopio. Veía cómo algunos colegas me observaban con esa compasión condescendiente que reservamos para los perros abandonados o los ancianos solos en los bancos del parque. Laura, de Recursos Humanos, se acercó con una mano en el pecho y los ojos llenos de una empatía exagerada que resulta casi insultante cuando realmente la estás pasando mal. «Ay, lo siento tanto», susurró, como si estuviera en un funeral. Y en cierto modo lo era, el funeral de mi vida tal como la conocía. Pero lo que realmente me desarmaría en ese momento no eran las miradas de lástima, sino las sonrisas disimuladas, esas muecas crueles que aparecían en las comisuras de los labios cuando algunos creían que no las estaba viendo. Francisco, el del departamento de finanzas, fingía toser para ocultar una risita. Mariana y Patricia hablaban en voz baja, pero sus ojos brillaban con ese morbo que caracteriza al espectador de tragedias ajenas. La naturaleza humana se revelaba en su forma más primitiva, el placer derivado del sufrimiento de otros, el alivio secreto de saber que el drama esta vez no era propio. Mi transformación interna comenzó en ese preciso momento. La humillación, en lugar de quebrarme, estaba forjando algo diferente en mi interior. Era como el carbón que bajo presión extrema se convierte en diamante. Cada mirada despectiva, cada sonrisa burlona no hacía más que solidificar la estructura molecular de mi nueva identidad. Los bastidores de mi vida personal habían sido expuestos brutalmente, sí. Pero ahora que todo estaba a la vista, paradójicamente me sentía más libre que nunca. La verdad oculta sobre estos momentos de crisis es que son catalizadores de evolución personal.
Mientras todos esperaban verme desmoronarme, algo profundo en mi psique estaba reorganizándose. Era como si una inteligencia superior dentro de mí hubiera estado esperando este momento durante años. Todas esas horas extra en la oficina, todos esos proyectos silenciosamente completados, todos esos conocimientos adquiridos sin alardear, de repente cobraban un sentido que ni yo mismo había comprendido hasta entonces. El impacto de mantener la calma en medio del caos es subestimado en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo que glorifica las reacciones viscerales, que celebra el espectáculo de las emociones descontroladas. Pero hay un poder inmenso en la contención, en la capacidad de procesar el mundo interno sin que el mundo externo lo note. Era como si estuviera jugando póker en la partida más importante de mi vida, y aunque mis cartas habían sido reveladas públicamente, mi rostro permanecía impenetrable. Ahora quiero ir aún más profundo en este concepto de la crisis como oportunidad disfrazada. En los viajes de transformación personal, los momentos más dolorosos suelen ser los puntos de inflexión más importantes. Mientras Carlos seguía paseándose por el salón con aires de conquistador victorioso, mientras Jessica irradiaba esa nueva seguridad de quien ha quemado todos los puentes sin mirar atrás, yo estaba experimentando una metamorfosis silenciosa pero profunda. La mentalidad que adoptamos en estos momentos cruciales define no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. Pude haber elegido el camino fácil, la furia pública, la escena emotiva, la confrontación dramática que todos esperaban. Pero algo en mi intuición me decía que el poder real residía en la calma estratégica. Era como un ajedrecista que, ante el jaque aparente, ya está visualizando el jaque mate en 3 movimientos. La sala entera parecía retener el aliento, esperando mi reacción. Algunos ya sacaban sus teléfonos, listos para grabar el momento en que, finalmente, explotara. La presión social para responder a la altura del drama era palpable, pero en ese instante, con el CEO aproximándose nuevamente al micrófono y mi nombre resonando en el aire, algo extraordinario estaba por suceder. Si has experimentado ese momento de claridad en medio del caos, escribe en los comentarios. La calma me reveló mi poder. La manera en que el CEO subió al escenario tenía algo de teatral, como si estuviera ejecutando el acto final de una obra cuidadosamente orquestada. Sus zapatos italianos producían un eco distintivo contra el piso de mármol, cada paso más deliberado que el anterior. Ajustó su corbata Hermès con una precisión quirúrgica antes de tomar el micrófono, y en ese gesto simple pude leer años de experiencia navegando las aguas turbulentas del poder corporativo. Quiero anunciar un cambio significativo en la estructura de liderazgo de nuestra empresa, comenzó, su voz cortando a través del murmullo de la sala como un bisturí afilado. La dinámica de la habitación se transformó instantáneamente. Todos los que habían estado enfocados en mi drama privado ahora giraban sus cuerpos hacia el escenario, magnetizados por el olor a noticias importantes. Era fascinante ver cómo el poder corporativo podía redirigir la atención tan eficientemente como un director de orquesta cambiando el movimiento de una sinfonía. Durante su discurso, mi visión periférica me permitió captar algo que me revolvió el estómago más que la propia traición. Jessica y Carlos, en su pequeño círculo de complicidad, intercambiaban risitas apenas contenidas. Sus rostros irradiaban una satisfacción que trascendía el mero acto de la conquista romántica. Para ellos, mi humillación pública no era solo un subproducto de su aventura, era parte integral de la narrativa victoriosa que habían construido. Verlos celebrar en Whispers mientras mis colegas especulaban sobre si me despedirían después de este escándalo, era como presenciar 2 hienas festejando sobre Sen, su presa herida. La verdad oculta sobre estos momentos es que revela por completo las auténticas personalidades de las personas involucradas.
Mientras el CEO hablaba de nuevas direcciones y reestructuraciones estratégicas, pude ver cómo Jessica había perfeccionado incluso el ángulo de su risa, asegurándose de que fuera visible, pero no demasiado obvio. Carlos, por su parte, se inclinaba hacia ella con gestos posesivos, marcando territorio incluso en medio del drama que habían creado. La danza del poder y la dominación que estaban ejecutando era un manual viviente de psicología evolutiva en acción. Ahora quiero ir aún más profundo en la psicología detrás de estos momentos de revelación. En situaciones de alto impacto emocional, nuestro cerebro entra en un estado de hipervigilancia, donde procesamos múltiples capas de información simultáneamente. Mientras conscientemente escuchaba al CEO, otra parte de mi mente estaba catalogando cada microexpresión en la sala. La forma en que algunos colegas evitaban mi mirada sugería que sabían más de lo que aparentaban, o el manera en que otros sobreactuaban, su shock indicaba que el chisme ya había circulado entre los círculos internos. La sensación de estar en un teatro de observación social era abrumadora. Cada persona en esa sala había asumido un rol específico en este drama corporativo personal. Algunos eran espectadores pasivos, otros comentaristas activos y unos pocos, como Laura de RRHH, improvisaban como mediadores potenciales. Era un estudio fascinante de comportamiento humano en tiempo real. Jessica y Carlos, en su burbuja de autocomplacencia, parecían ajenos al hecho de que su triunfo pronto sería examinado bajo una lupa muy diferente. Lo que ninguno de ellos anticipaba era la naturaleza de la reestructuración que el CEO estaba por revelar. Mientras continuaba su discurso, mencionaba términos como liderazgo comprobado y mérito silencioso, frases que resonaban con un significado que solo yo empezaba a vislumbrar. La energía en la sala comenzó a cambiar sutilmente, como el aire justo antes de una tormenta eléctrica. Y entonces el CEO me miró directamente, una mirada que contenía capas de significado que trascienden las palabras. La sensación de inminencia llenaba el aire, como gotas de lluvia antes del diluvio. Jessica y Carlos, aún perdidos en su celebración privada, no notaban la transformación que estaba por desencadenarse. Si has sentido esa tensión, antes de un momento que cambiará todo, escribe en los comentarios, el cambio ya estaba en el aire. La forma en que mi nombre resonó en esa sala era como una explosión en cámara lenta. Daniel Martínez, por favor suba al escenario, pronunció el CEO, y esas palabras crearon ondas sísmicas de especulación. Podía sentir físicamente el impacto de esa simple invitación recorriendo la sala, rebotando entre las columnas y los cuerpos tensos. El murmullo colectivo que surgió era una sinfonía de suposiciones. Lo van a despedir. Pobrecito, qué momento tan inoportuno. La conjetura humana es un fenómeno fascinante. En cuestión de segundos, todos habían construido la misma narrativa lógica. El marido traicionado sería eliminado de la ecuación empresarial para no incomodar a los amantes. Cuando comencé mi camino hacia el escenario, cada paso se sentía como atravesar un campo magnético de emociones en conflicto. La distancia real eran quizás 20 metros, pero en mi mente se extendía como una pasarela infinita donde cada centímetro revelaría algo nuevo sobre mi destino. Mi postura corporal era deliberadamente neutral, ni derrotada ni triunfante. Era la postura de alguien que había aprendido a controlar sus reacciones en los momentos más cruciales. La lección oculta aquí es que nuestro lenguaje corporal, en situaciones de crisis, determina no solo cómo nos perciben, sino cómo procesamos nuestra propia realidad. La sonrisa de Carlos se expandió como una mancha de satisfacción en su rostro, esa expresión que adoptan los lobos cuando sienten que han asegurado su presa. En su mente, este era el cierre perfecto a su conquista. No solo se llevaba a la esposa del hombre, sino que presenciaría su eliminación profesional.
La psicología del dominante victorioso es predecible. Necesitan no solo ganar, sino que todos sean testigos de su victoria. Su postura se inclinaba ligeramente hacia Jessica, como un general compartiendo su triunfo con su reina recién coronada. Jessica, por su parte, irradiaba una satisfacción que había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo. En sus ojos pude ver el alivio de alguien que finalmente podía dejar de actuar, que podía ostentar su elección sin temor a las consecuencias sociales. La transformación de su rostro era evidente. Donde antes había máscaras de cortesía matrimonial, ahora exhibía la autenticidad cruda de quien ha elegido su propio camino sin importar los escombros que deja atrás. Era una mujer que había calculado este momento hasta el último detalle, incluyendo la humillación pública como parte de su narrativa de liberación. Ahora quiero ir aún más profundo en la dinámica psicológica que estaba desarrollándose. En momentos de crisis públicas, el cerebro humano entra en un estado de alta alerta donde procesamos información a nivel consciente e inconsciente simultáneamente. Mientras subía esas escaleras hacia el escenario, mi mente estaba decodificando no solo las expresiones de Jessica y Carlos, sino el lenguaje no verbal de toda la sala. Algunos colegas habían adoptado posturas protectoras, cruzando los brazos o alejándose sutilmente del área del drama. Otros mostraban señales de voyeurismo social, inclinándose hacia adelante, ajustando posiciones para tener mejor vista, preparando sus teléfonos para capturar el momento inevitable del despido público. El verdadero poder de estos momentos radica en que funcionan como catalizadores de revelación. Ya no se trataba solo de una infidelidad personal, se había convertido en un teatro social donde roles, jerarquías y lealtades se redefinían en tiempo real. El CEO esperaba mi llegada al escenario con una expresión que combinaba paciencia profesional con algo más, anticipación, satisfacción contenida. Había algo en sus ojos que no coincidía con la narrativa que todos habían asumido. La energía en la sala había alcanzado un punto de saturación. Todos estaban alineados mentalmente para presenciar mi caída final, la conclusión lógica de una noche que había comenzado con humillación personal y terminaría con destrucción profesional. Jessica y Carlos, en particular, habían adoptado posturas de victoria inminente. Ella con una postura erguida que proclamaba su libertad. Él con esa sonrisa de conquistador que ya saboreaba la derrota total de su rival. Pero lo que estaba por suceder redefinirá no solo mi destino, sino la percepción de realidad de todos los presentes. La tensión en la sala era casi tangible, como si el aire mismo hubiera adquirido peso. Cada persona contenía el aliento, esperando el veredicto que confirmaría sus suposiciones más básicas sobre justicia corporativa y dinámica social. Si has sentido alguna vez que las apariencias ocultan realidades profundas, escribe en los comentarios, nada es lo que parece. Cuando el CEO pronunció mi nombre, la palabra resonó en la sala como el disparo inicial de una carrera donde solo yo conocía el destino final. La asunción colectiva fue inmediata y visceral. Después de tal escándalo público, la empresa claramente iba a tomar medidas disciplinarias. Era la lógica más simple. Empleado humillado públicamente por infidelidad conyugal, igual a despido discreto. La sala entera vibró con una energía peculiar, ese morbo colectivo que surge cuando alguien está a punto de ser ejecutado públicamente. Mi trayectoria hacia el escenario se sintió como caminar a través de un túnel de expectativas. Cada paso era una declaración silenciosa que solo yo comprendía en su totalidad. La expresión de algunos rostros transformaba su compasión inicial en algo cercano al alivio. Mejor él que yo podía leer en miradas esquivas. Otros comenzaban a distanciarse físicamente, como si mi proximidad pudiera contaminarlos con mala fortuna corporativa.
La sonrisa de Carlos evolucionó de satisfecha a triunfante, expandiéndose como una mancha de aceite sobre agua. En su mentalidad de conquistador, mi supuesto despido sería la cereza en el pastel de su victoria. No solo se había quedado con la esposa, sino que había contribuido indirectamente a la ruina profesional del marido. Jessica, por su parte, mantenía una postura elegante, pero sus ojos brillaban con una satisfacción apenas contenida. Para ella, este momento representaba una vindicación poética. El hombre silencioso y poco ambicioso, finalmente cosechando las semillas de su propia mediocridad. Mientras subía los 3 escalones hacia el escenario, una transformación extraña se apoderaba de mi ser. La verdad es que cuando estás en el precipicio de lo que todos asumen será tu final, experimentas una libertad paradójica. Es como estar en caída libre antes de descubrir que tienes un paracaídas. Cada músculo de mi cuerpo se relajó ante la certeza de lo que estaba por venir, mientras la tensión en la sala alcanzaba niveles casi palpables. El CEO me extendió la mano, un gesto formal pero cargado de significado. Su apretón fue firme, y en la cadencia de ese contacto se transmitió más información que en palabras. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, y en ese intercambio pude ver el reconocimiento de un maestro moviendo una pieza crucial en el tablero. La sala, aún vibrando con la energía del drama previo, ahora se sumía en una curiosidad expectante. Ahora quiero ir aún más profundo en este concepto de reversals poderosas. En la vida, los momentos más transformadores ocurren cuando la realidad gira 180 grados de lo que todos esperan. Es el principio de la física emocional. Cuanto mayor es la expectativa de caída, más impactante resulta el ascenso. Vi cómo algunos colegas ya sacaban sus teléfonos, preparándose para documentar mi humillación final. Laura de RRHH tenía una libreta lista, probablemente para tomar notas sobre el incidente. La psicología de las asunciones colectivas es fascinante. En ese momento, la sala entera había construido una narrativa basada en patrones predecibles. Traición personal, plus escándalo público, son consecuencias laborales negativas. Era una ecuación tan simple que parecía irrefutable. Carlos intercambió una mirada de complicidad con Jessica, ambos disfrutando de lo que percibían como el epílogo perfecto para su romance naciente. Lo que ninguno de ellos consideraba era la posibilidad de un giro del destino. En el viaje de la transformación personal, a menudo somos los únicos conscientes de nuestro verdadero potencial hasta que llega el momento de revelarlo. Mientras todo el mundo escribía el final de mi historia, basándose en el capítulo actual, yo era el único autor que conocía todos los capítulos escritos en secreto. La tensión en la sala se volvió casi insostenible cuando el CEO comenzó su siguiente frase. La sensación de estar parado en ese escenario, con cientos de ojos sobre mí esperando mi caída, mientras yo sostenía la llave de una verdad que transformaría todo, era embriagadora. Jessica y Carlos, aún radiantes en su percepción de victoria, no notaban el sutil cambio en la energía que solo aquellos sintonizados con el poder real podían sentir. Si alguna vez has sentido que todos subestimaban lo que guardabas dentro, escribe en los comentarios: nadie vio venir mi despertar. Por estos motivos, me complace comunicarles que nuestro colega asumirá la posición de CEO regional para toda Latinoamérica, efectivo inmediatamente. Las palabras del CEO cortaron el aire con la precisión de un láser, y lo que siguió no fue solo silencio, sino un vacío acústico que parecía absorber hasta el sonido de las respiraciones contenidas. Era como si la sala hubiera entrado en una cámara de vacío donde hasta las moléculas de aire dejaban de vibrar. El efecto fue instantáneo, casi químico en su naturaleza. Vi a Jessica transformarse en tiempo real.
Sus mejillas, rosadas por la euforia de segundos antes, drenaron de color hasta dejarla con una palidez espectral. Era como presenciar la retirada de un glaciar en time-lapse, su seguridad desmoronándose con la misma velocidad que un castillo de naipes en un vendaval. Sus manos, que habían estado gesticulando con aire triunfante, ahora se aferraban al cóctel como si fuera su único ancla a la realidad. La dinámica del poder en la sala sufrió una modificación radical en menos de 3 segundos. Pude observar cómo la energía se redistribuía, como mercurio derramado encontrando nuevos caminos. Aquellos que habían evitado mi mirada momentos antes ahora buscaban mi atención con un desespero casi cómico. La psicología humana se desnudó ante mis ojos. Laura de RRHH rápidamente cerró su libreta, como si intentara borrar sus notas mentales sobre mi fracaso. Mariana y Patricia, que habían estado susurrando sobre mi humillación, ahora fingían ajustarse vestidos inexistentes, tratando de distraer la atención de sus expresiones previas. Carlos, mi querido conquistador, experimentó una transformación aún más dramática. Su sonrisa congelada se volvió grotesca, como una máscara de cera que comenzara a derretirse bajo luces intensas. Pude ver las conexiones sinápticas en su cerebro, luchando por procesar esta nueva realidad. La ecuación simple que había construido, mi humillación, su triunfo, acababa de ser reescrita con una fórmula completamente diferente. Sus ojos buscaban frenéticamente alguna explicación alternativa, negándose a aceptar que el hombre que acababa de besar públicamente a la esposa del CEO regional seguiría siendo empleado bajo las mismas condiciones. Ahora quiero ir aún más profundo en el concepto de reversals estratégicas y poder oculto. Durante años, había operado bajo un principio que aprendí leyendo El arte de la guerra. Aparenta debilidad cuando eres fuerte y fortaleza cuando eres débil. Mientras todos veían mi humildad como debilidad, había estado construyendo una fortaleza de competencia y lealtad que solo los ojos más entrenados podían percibir. El CEO era uno de esos ojos entrenados. La verdad oculta que Jessica nunca comprendió era que mi postura callada no era timidez, sino estrategia. Mientras ella buscaba exitosamente en Minceton, Carlos, yo había estado construyendo exitosos en cada proyecto silencioso, en cada problema resuelto sin fanfarria, en cada solución implementada fuera de los reflectores. La diferencia entre nosotros era que yo nunca necesité anunciar mis victorias. Ellas hablaban por sí mismas en los informes trimestrales que solo llegaban a ciertas oficinas. El impacto de este momento en la mentalidad colectiva fue palpable. Pude sentir las recalibraciones mentales ocurriendo en tiempo real. ¿Acaso él sabía? ¿Por qué no dijo nada? ¿Cuánto tiempo lleva planeándose esto? Las preguntas se multiplicaban como fractales en las mentes presentes. La sala había transitado de ser un teatro de mi supuesta degradación a un anfiteatro de mi inesperada ascensión. Jessica ahora miraba a Carlos con una expresión que mezclaba confusión y pánico. La arquitectura de su nueva relación, construida sobre la base de mi supuesta insignificancia, ahora requería una revisión estructural urgente. Carlos había dejado de ser el héroe conquistador para convertirse en el amante problemático del nuevo CEO regional. La dinámica de poder entre ellos había cambiado irrevocablemente en cuestión de segundos. La transformación en los rostros de mis colegas era un espectáculo fascinante de psicología social en acción. Algunos comenzaban a conectar puntos que antes parecían inconexos. Ahora entiendo por qué siempre trabajaba tarde. Por eso estaba en todas esas reuniones estratégicas. Claro, por eso el CEO siempre lo consultaba antes de tomar decisiones importantes. La narrativa se reescribía en tiempo real, y el protagonista silencioso de repente revelaba ser el arquitecto principal de la trama. La mirada de Jessica fija en mí
contenía algo más que shock. Era el despertar visceral a una realidad que su ego había elegido ignorar. Si has experimentado ese momento en que la verdad reescribe toda la historia, escribe en los comentarios: mi silencio era mi estrategia. Era fascinante observar Pasticerit, Carlos, en ese momento de shock existencial. Su boca permanecía abierta en una O perfecta, como si fuera una máscara teatral congelada en el acto del asombro. Pude ver literalmente cómo sus neuronas luchaban por encontrar sentido a esta nueva realidad. El hombre humilde, al que acababa de insultar públicamente, ahora tenía el poder de decidir su futuro profesional. Su lengua trabada en su garganta representaba la muerte metafórica de todas las palabras arrogantes que había pronunciado momentos antes. La transformación física de Carlos fue casi artística en su dramatismo. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, creando surcos de palidez que mapeaban el territorio de su pánico. Sus pupilas se dilataron hasta casi consumir el iris, y sus manos, que momentos antes gesticulaban con tanta confianza, ahora temblaban imperceptiblemente. La arrogancia que había irradiado como una aura dorada, ahora mutaba en un aura grisácea de terror profesional. Cuando tomé el micrófono, sentí el peso de la atención de 300 personas concentrada en un solo punto. Mi mirada atravesó el espacio hasta encontrar exactamente donde estaban Jessica y Carlos, dos figuras que ahora se erguían como estatuas de sal en una tormenta de realizaciones tardías. La dirección de mi mirada no fue accidental ni casual. Fue un rayo láser de intención que capturó no solo su atención, sino la de todo el salón. En ese momento, la mentalidad maestra que había cultivado durante años se manifestó en su forma más pura. Mi decisión no era solo mirarlos, era hacer que cada persona en esa sala entendiera que yo era completamente consciente de la situación y, más importante aún, que estaba tomando la decisión consciente de cómo responder. La energía en la sala se espesó hasta volverse casi tangible, como el aire antes de una tormenta eléctrica. La psicología de este momento era una obra maestra en construcción. Pude ver cómo Jessica intentaba reorganizar su expresión, luchando contra el instinto de parecer pequeña, tratando desesperadamente de recuperar algo de la compostura que había ostentado con tanta seguridad minutos antes. Sus ojos se movían rápidamente, calculando, recalibrando, buscando alguna salida digna de una narrativa que se había desmoronado completamente. Ahora quiero ir aún más profundo en el concepto de la respuesta inesperada. En los momentos de máximo drama personal, la reacción que elegimos define no solo quiénes somos, sino quiénes llegamos a ser. Mientras todos esperaban furia, humillación o alguna forma de debilidad emocional, yo estaba por demostrar que el verdadero poder reside en la elección consciente de la respuesta. La verdad es que la mayor transformación no ocurre en los momentos de gloria, sino en cómo manejamos nuestros momentos más vulnerables. Cada par de ojos en esa sala había escrito un guión mental para mí: el esposo traicionado que explota, grita, llora o se derrumba. Pero la verdad oculta era que yo había estado escribiendo un guión completamente diferente desde el momento en que capté la primera mirada cómplice entre ellos semanas atrás. El impacto silencioso de mi calma creaba ondas expansivas en la conciencia colectiva. Vi cómo algunos colegas literalmente se inclinaban hacia adelante, sus cerebros luchando por reconciliar la imagen del hombre que creían conocer con esta nueva versión que emergía como una mariposa de un capullo que nadie había notado. La energía en la sala fluctuaba entre la curiosidad, el asombro y una admiración reluctante. Carlos, atrapado en su propio terror, ya no podía mantener el contacto visual.
Sus ojos danzaban nerviosos por la habitación, buscando algún escape, alguna explicación, alguna manera de revertir los últimos 5 minutos de su vida. Jessica, por su parte, había empezado a jugar inconscientemente con su collar, un gesto nervioso que revelaba a la niña asustada detrás de la mujer segura de sí misma que había pretendido ser. La sala entera se había convertido en un anfiteatro psicológico donde cada emoción humana estaba en display. La ansiedad de Carlos era palpable. Casi podía ver los engranajes de su mente trabajando frenéticamente para calibrar su nueva posición en esta jerarquía completamente redefinida, mientras sus labios se movían silenciosamente, practicando disculpas que aún no se atrevía a pronunciar. Si has transformado un momento de vulnerabilidad en tu mayor momento de poder, escribe en los comentarios: mi debilidad se volvió mi fortaleza. Cuando pronuncié esas palabras con una pausa calculada después de sus 10 años sentí el aire mismo modular su vibración. La frase, aparentemente inocente en la superficie, contenía capas de significado que se desplegaban como fractales en las mentes de los presentes. Gracias a todos por sus 10 años de experiencias educativas. La pausa antes de experiencias educativas actuó como un bisturí que separaba la percepción de la realidad en esa sala. La genialidad de la ambigüedad reside en su capacidad de permitir que cada mente complete el mensaje según su propia culpa o conciencia. Vi cómo diferentes rostros procesaban mis palabras de maneras radicalmente distintas. Algunos, inocentes de cualquier involucración, sonreían con simple aprecio. Otros, aquellos que habían susurrado a mis espaldas o sabido secretos no compartidos, mostraban expresiones que delataban su comprensión más profunda. Jessica y Carlos recibieron las palabras como una descarga eléctrica diferida, la verdad oculta en mi frase, que había absorbido cada lección que la empresa y sus habitantes me habían enseñado, incluyendo las más dolorosas, resonaba diferente para ellos. Vi cómo Jessica mordía su labio inferior, un hábito que conocía íntimamente y que surgía cuando luchaba por mantener la compostura. Carlos, por su parte, se había vuelto rígido como un soldado en posición de firmes, su entrenamiento de ventas intentando desesperadamente rescatar algo de dignidad profesional. La transformación en la dinámica del poder era tangible, como si las líneas de autoridad invisibles que conectaban a todas las personas en la sala se hubieran redibujado instantáneamente. Ahora, yo ocupaba el centro gravitacional de esa red de relaciones, y todos los demás orbitaban alrededor de esta nueva realidad. La forma en que Laura de RRHH ahora me miraba con una mezcla de respeto recién descubierto y curiosidad clínica era particularmente ilustrativa. Sus ojos escaneaban mi rostro, buscando pistas sobre cómo había manejado este giro monumental. La evolución psicológica de la sala en ese momento fue fascinante. Pude presenciar cómo algunas personas recalibraban rápidamente sus lealtades sociales. Aquellos que habían disfrutado secretamente de mi humillación momentos antes ahora buscaban formas sutiles de distanciarse de cualquier asociación negativa. Era la naturaleza humana en su forma más pura, el magnetismo del poder, realineando alianzas en tiempo real. Ahora quiero ir aún más profundo en la estrategia de la respuesta elegante. En momentos de máxima tentación de venganza, la elección de la gracia sobre la agresión demuestra un nivel de maestría personal que trasciende la situación inmediata. Mi respuesta no solo elevaba mi estatura en ese momento, sino que establecía un precedente para todas mis interacciones futuras como líder. La verdad es que la venganza más efectiva a menudo es el éxito silencioso. Mientras Jessica y Carlos procesaban la realidad de sus decisiones bajo esta nueva luz,
Yo estaba plantando las semillas de un cambio cultural en la empresa. Las palabras que elegí crearon un espacio donde el profesionalismo podía coexistir con la conciencia personal, donde las traiciones pasadas podían transformarse en lecciones futuras. El impacto de mi elección reverberó a través de múltiples niveles de significado. Para los líderes presentes, demostré madurez emocional e inteligencia estratégica. Para mis futuros reportes directos, incluido Carlos, establecí un tono de autoridad que no dependía de la intimidación, sino del respeto ganado. Para Jessica, transmití un mensaje claro. Nuestro vínculo personal había terminado, pero nuestra interacción profesional continuaría bajo términos completamente nuevos. Era evidente que mi respuesta había creado un pequeño cortocircuito en la maquinaria mental de muchos presentes. La expectativa de drama había sido reemplazada por una lección de liderazgo en tiempo real. Pude ver cómo algunos colegas ya replanteaban conversaciones pasadas, buscando señales que en aquel momento no habían percibido, conectando puntos que ahora formaban una imagen completamente diferente. La sonrisa que finalmente permitió asomarse en mi rostro no era de triunfo mezquino, sino de alguien que había navegado exitosamente a través de una tormenta que habría hundido a muchos. Mientras entregaba el micrófono al CEO, vi en la distancia cómo Carlos comenzaba imperceptiblemente a ajustar su postura, como un cadete que acaba de reconocer a su nuevo comandante. Si alguna vez has convertido tu dolor en poder sin necesidad de venganza, escribe en los comentarios: la gracia es mi mejor respuesta. En las horas que siguieron al evento, mientras bajaba del escenario, entre miradas que fluctuaban entre el asombro y la recalibración social, sentí el peso tangible de la transformación que acababa de ocurrir. No solo había cambiado mi posición, había alterado la arquitectura misma de las relaciones de poder en la empresa. Al día siguiente, cuando convoqué a las primeras reuniones estratégicas en mi nueva oficina, la sala de juntas que había albergado mi humillación pública se convirtió en el epicentro de una reingeniería organizacional. En los próximos días implementaremos cambios significativos en nuestra estructura departamental, anuncié en la primera sesión de liderazgo, mi voz resonando con una autoridad que ya no necesitaba demostrarse. La frase, aparentemente administrativa, contenía subtextos que solo algunos podían descifrar completamente. Vi cómo las pupilas de Carlos se dilataban mientras procesaba las implicaciones, sus manos inconscientemente aferrándose a su portafolio de cuero como si fuera un salvavidas en aguas turbulentas. La metamorfosis en la expresión de Carlos fue un estudio fascinante de psicología humana bajo presión. Durante años había cultivado una máscara de confianza indestructible, un ego inflado que lo había protegido de la vulnerabilidad. Pero ahora, esa misma armadura se convertía en su prisión. La arrogancia que antes irradiaba como un aura magnética se transformó en una transparencia que delataba cada uno de sus miedos. Sus ojos, que antes brillaban con superioridad condescendiente, ahora reflejaban el pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que el piso bajo sus pies era en realidad cristal transparente. La dinámica de poder entre nosotros se había revertido de tal manera que ahora era él quien buscaba mi aprobación en cada reunión. Observaba su lucha interna, la necesidad de mantener algún vestigio de dignidad profesional, peleando contra la humillación de depender de quien había traicionado tan públicamente. Era como presenciar un león que de repente se encuentra en la posición de solicitar clemencia a su presa anterior. Ahora quiero ir aún más profundo en la filosofía de la justicia organizacional. La verdad oculta sobre el liderazgo verdadero es que rara vez necesita ejercer poder de manera directa. Más bien, crea las condiciones donde la realidad misma se convierte en su aliada.
Cada decisión que tomaba en las siguientes semanas no era dictada por venganza personal, sino por la oportunidad de reconfigurar la cultura corporativa hacia una donde el mérito real, no la política de pasillo ni los encantos superficiales, determinara el progreso. El impacto de mis decisiones reverberó a través de la organización como ondas sísmicas. Departamentos que habían funcionado bajo estructuras obsoletas fueron reimaginados, y talentos subestimados que habían estado trabajando en silencio, como yo lo había hecho, fueron elevados a posiciones donde sus capacidades podían brillar. Era una transformación silenciosa, pero profunda, donde el mérito se convertía en el principio rector. Jessica, quien durante días evitó todo contacto visual directo, finalmente solicitó una reunión. Su postura, una vez erguida con arrogancia, ahora mostraba las señales físicas de alguien que está procesando una realidad completamente redefinida. Cuando entró a mi oficina, pude ver en sus ojos el reconocimiento tardío de todas las cualidades que había pasado por alto o desestimado en nuestros años de matrimonio. Era una epifanía amarga para ella. El hombre aburrido que había descartado era el verdadero arquitecto del éxito que ella había estado admirando a la distancia, sin siquiera darse cuenta. La psicología de Carlos en ese periodo era digna de un estudio de caso. Verlo intentar navegar entre la necesidad de mantener una relación profesional conmigo mientras procesaba sus propias decisiones era casi cinematográfico. En las reuniones de equipo, sus contribuciones, antes plagadas de bravuconería, ahora eran precisas, medidas, casi reverentes. La transformación no era solo en su comportamiento externo. Algo fundamental había cambiado en su comprensión de quién era realmente alfa en esa dinámica. Cada día traía nuevas revelaciones sobre cómo había sido percibido antes versus cómo me percibían ahora. Colegas que habían sido condescendientes conmigo ahora compartían historias de cómo habían notado mi trabajo silencioso todo el tiempo. Era como si la revelación de mi posición hubiera proporcionado a todos anteojos correctivos para ver lo que siempre había estado ahí. Si has sido testigo de cómo la justicia natural encuentra su camino, escribe en los comentarios. El tiempo revela todas las verdades. Cuando Jessica finalmente reunió el coraje para acercarse a mí después del evento, sus pasos eran tentativa, como los de un niño aprendiendo a caminar en territorios desconocidos. Pude ver en su lenguaje corporal la lucha interna entre el deseo de mantener alguna apariencia de familiaridad y el reconocimiento de que había quemado ese puente de manera irreparable. Sus ojos, que tantas veces habían rechazado mi mirada, ahora buscaban ansiosamente cualquier señal de reconocimiento personal. Ahora somos colegas, nada más, fueron mis únicas palabras, pronunciadas con una claridad que cortaba a través de cualquier ambigüedad emocional. La frase actuó como un exorcismo verbal, expulsando cualquier resto de intimidad que pudiera persistir entre nosotros. Vi cómo sus hombros se hundían imperceptiblemente, la realidad final asentándose en su conciencia. Había apostado todo su capital emocional en un hombre que resultó ser un jugador menor en el esquema más grande de cosas. El caso de Carlos es donde la justicia natural encuentra su curso más elegante. Cuando llegó la reestructuración organizacional, su degradación se presentó como una decisión puramente estratégica, una narrativa que todos en la oficina entendieron pero que nadie cuestionaría abiertamente. La belleza de este enfoque residía en su inevitabilidad. Carlos había contribuido a su propia caída, no solo con sus acciones personales, sino con su historial de enfocarse más en la política que en la productividad real. La transformación era casi alquímica. El departamento de ventas, que antes era su reino personal, ahora requería un liderazgo que pudiera enfocarse en resultados medibles y no en encanto superficial.
Las métricas que había embellecido con contactos personales y favores se volvieron transparentes bajo el nuevo sistema de evaluación que implementé. Era como encender una luz en una habitación que durante años había operado en penumbras convenientes. Ahora quiero ir aún más profundo en la psicología de las consecuencias orgánicas. Hay un poder particular en permitir que el universo entregue la justicia a través de causas naturales en lugar de intervención directa. Carlos no fue castigado por un acto de venganza personal. Simplemente se encontró despojado de todas las protecciones que la estructura anterior le había proporcionado. Su nueva posición como representante de Ventas Junior no era una humillación diseñada, sino el resultado natural de un sistema ahora optimizado para la eficiencia real. La verdad oculta que se reveló durante este proceso fue profunda. Muchos de los que habían prosperado bajo la estructura anterior no lo habían hecho por mérito, sino por redes de favores y política de pasillo. Al implementar sistemas basados en datos y resultados verificables, la jerarquía natural de talento emergió como por arte de magia. Talentos que habían estado ocultados bajo la penumbra de personalidades ruidosas comenzaron a brillar bajo la nueva iluminación que había instalado. Jessica ahora navegaba por las oficinas con una cautela que nunca antes había mostrado. En reuniones donde antes habría dominado con su presencia magnética, ahora permanecía en los márgenes, contribuyendo solo cuando se le solicitaba específicamente. Era fascinante observar cómo su identidad profesional, que había estado entrelazada con su vida personal, ahora requería una completa reinvención en ausencia de esas conexiones. El impacto de ver a Carlos en su nuevo cubículo resonaba a través de todos los niveles de la organización. Aquellos que habían aspirado a emular su estilo ahora reconsideraban sus estrategias. Era una lección de humildad que ripleó through la cultura corporativa. El encanto sin sustancia finalmente encuentra su nivel apropiado. La transformación más sutil ocurría en los pasillos y cafeterías, donde las conversaciones ya no giraban en torno a quién estaba subiendo o conectado, sino sobre quién entregaba resultados reales. Había logrado cambiar no solo la estructura organizacional, sino el sistema de valores que determinaba el éxito en la empresa. Si has visto cómo el talento real finalmente supera a la política, escribe en los comentarios: la verdad siempre encuentra su lugar. La disolución de mi matrimonio con Jessica llegó no como una explosión destructiva, sino como la conclusión lógica de una ecuación donde ambos habíamos demostrado nuestras verdaderas variables. No hubo escenas de reconciliación ni súplicas melodramáticas. En su lugar, firmamos los papeles una tarde lluviosa de viernes. Dos adultos profesionales concluding una transacción que había perdido su valor intrínseco mucho antes de esa noche fatídica. Mi dignidad, esa virtud que tantos olvidan valorar hasta que la han perdido, permanecía completamente intacta. Más aún, había emergido fortificada por la presión de los eventos. El divorcio final se manejó con la misma discreción estratégica que había caracterizado mi ascenso profesional. Ningún drama público, ninguna batalla por assets, solo una separación limpia que permitía a ambos continuar nuestras vidas con un mínimo de disruption. La ironía era exquisita. Jessica había temido estar atada a un hombre sin ambición, solo para descubrir que había estado casada con el futuro CEO regional todo el tiempo. Hoy, un año después de aquella transformación en el acto de empresa, me encuentro liderando un equipo de 500 profesionales distribuidos a través de 12 países latinoamericanos. La magnificencia de mi actual posición reside no en su prestigio externo, sino en la forma en que pude construirla, sin nunca traicionar mis principios fundamentales, ni recurrir a las tácticas superficiales que prevalecen en tantos entornos corporativos.
El respeto que ahora comando en la organización tiene una cualidad diferente al tipo de poder que Carlos solía ejercer. No es el respeto comprado con favores o intimidación, sino el respeto ganado a través de decisiones consistentes, resultados medibles y un liderazgo que empodera en lugar de dominar. Mi equipo sabe que cuando tomo una decisión ha sido meditada profundamente, sopesando no solo el impacto inmediato, sino las ramificaciones a largo plazo. La discreción, ese trait que muchos malinterpretaban como debilidad, se había convertido en mi marca distintiva como líder. En una era donde los ejecutivos comparten cada pensamiento en redes sociales, mi aproximación silenciosa pero efectiva creaba una mística que generaba confianza. Los resultados hablaban por sí mismos. Bajo mi liderazgo, la participación de mercado de la empresa en la región había crecido un 45% y la rotación de personal había disminuido a niveles históricos. Ahora quiero ir aún más profundo en la naturaleza del verdadero liderazgo. La transformación más profunda no ocurrió en mi título o en mi salario, sino en la manera en que ahora navegaba el mundo corporativo y personal. Había descubierto que el silencio estratégico era un superpoder que pocos líderes sabían cultivar. Mientras otros gastaban energía en aparentar autoridad, yo la encarnaba a través de la competencia demostrada. La verdad oculta sobre el éxito duradero es que rara vez viene con fanfarria. Aquellos que construyen imperios que perduran lo hacen en el silencio de las madrugadas, en las decisiones difíciles que nadie aplaude, en las oportunidades que rechazan porque no alinean con sus valores. Mi mesa de directorio ahora incluía CEOs de Fortune 500 Companies que buscaban mi consejo no porque hubiera gritado el más fuerte, sino porque había entregado resultados cuando otros solo entregaban promesas. La ironía final llegó cuando Carlos, ahora trabajando como vendedor junior en una empresa competidora, envió un correo electrónico 3 meses después. Las 2 líneas eran dignas de enmarcarse. Ahora entiendo lo que perdí aquella noche. No fue solo la posición, fue la oportunidad de aprender de alguien verdaderamente grande. Su reconocimiento tardío era la confirmación de que el tiempo siempre revela las verdaderas dimensiones de las personas. Jessica, por su parte, había aceptado una posición en nuestra oficina de Buenos Aires, no degradada, sino lateralmente transferida para permitirnos mantener la profesionalidad necesaria. De vez en cuando, recibía mensajes sobre errores de juicio y lecciones aprendidas, pero había dejado de responder. El pasado tenía su lección. El presente tenía su propósito y mi futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco donde cada pincelada sería deliberada, intencional y alineada con la versión más auténtica de quien había elegido convertirme. Si has entendido que el verdadero poder viene del silencio estratégico, escribe en los comentarios: mi silencio construyó mi imperio. Las secuelas de aquella noche resonaron en las vidas de Jessica y Carlos durante meses, como el eco persistente de un gong en una catedral vacía. La vergüenza que experimentaron adquirió diferentes matices a medida que pasaba el tiempo. Para Jessica era la vergüenza intelectual de haber categorizado tan erradamente a un individuo durante una década. Para Carlos era la vergüenza visceral de haber insultado públicamente a alguien que resultó ser su futuro árbitro profesional. Lo fascinante de la transformación en sus perspectivas era observar cómo el refrán «quien calla no siempre otorga» tomaba vida ante sus ojos. Mi silencio durante todos esos años no había sido aquiescencia ni debilidad. Había sido el silencio selectivo de un observador, un estudiante, un estratega. Ellos habían malinterpretado mi quietud como pasividad, cuando en realidad
Era la serenidad de quien está construyendo en privado lo que otros solo sueñan en público. Jessica desarrolló lo que yo llamo conciencia retrospectiva aguda. Esa condición donde pequeños recuerdos del pasado ahora cobraban nuevos significados dolorosos. Cada conversación descartada, cada consejo que había ignorado, cada sueño que había ridiculizado, ahora se revelaba bajo una luz completamente diferente. Era como si alguien hubiera puesto gafas correctivas en una persona que había estado medio ciega durante años. Carlos, por su parte, cayó en un patrón de compensación que era casi cómico observar. En reuniones de network, mencionaba casualmente mi antiguo CEO, como si nuestra relación hubiera sido colaborativa en lugar de conflictiva. Era una reescritura mental necesaria para preservar su propia narrativa personal, pero todos en la industria conocían la verdadera historia. El mundo corporativo tiene memoria de elefante para este tipo de dramas. Ahora quiero ir aún más profundo en la filosofía de la retribución a través del éxito. La verdad es que la venganza más sofisticada y satisfactoria no viene envuelta en humillación pública o actos de retaliación directa. Viene cuando vives tan bien que tu éxito se convierte en un espejo donde tus detractores no pueden evitar ver sus propias deficiencias reflejadas. El poder del éxito silencioso es que es incontestable. Cuando tu vida florece en cada aspecto que importa, profesional, emocional, espiritual, no necesitas proclamar victoria. La realidad misma se convierte en tu declaración. Cada logro que alcanzaba no era un golpe dirigido contra ellos, sino un paso hacia la versión más completa de mí mismo. Sin embargo, la paradoja era deliciosa. Mientras menos pensaba en ellos, más pequeños se volvían en el esquema general de las cosas. La transformación más profunda ocurrió en mi propia mentalidad. Descubrí que odiar a alguien por traicionarte es darle demasiado real estate mental. En cambio, canalicé esa energía hacia la construcción de algo tangible y duradero. Cada vez que podría haber dedicado un pensamiento a su traición, en su lugar invertía ese momento en una decisión estratégica para mi empresa, una sesión de mentoría para un empleado junior o una innovación para mejorar nuestros procesos. La verdad oculta que emergió de todo esto era que ellos habían sido catalizadores involuntarios de mi mayor evolución. Sin saberlo, me habían hecho el favor de forzarme a enfrentar no solo quién era, sino quién tenía el potencial de llegar a ser. La presión de ese momento público me había transformado de carbón en diamante, algo por lo cual, irónicamente, debería estar agradecido. Si has descubierto que tus mayores desafíos te convirtieron en tu mejor versión, escribe en los comentarios: mi dolor fue mi catalizador. El concepto de construcción silenciosa versus exhibición ruidosa es quizás la lección más poderosa que emergió de toda esta experiencia. Durante todos esos años donde Jessica veía mis noches largas en la oficina como falta de vida social y Carlos se burlaba de mi perfil bajo, yo estaba en realidad construyendo la infraestructura de un imperio que ellos no podían siquiera concebir. Era como trabajar en los cimientos de un rascacielos, mientras otros festejaban en las carpas temporales de un circo. La diferencia fundamental entre construir y jugar se reveló en los resultados a largo plazo. Mientras ellos invertían energía en mantener apariencias y cultivar conexiones superficiales, yo desarrollaba competencias profundas que eventualmente se volvieron invaluables. Cada libro que leí después de que Jessica se durmiera, cada certificación que obtuve los fines de semana, cada proyecto voluntario que asumí en silencio, todos eran ladrillos en una estructura que solo yo podía visualizar en su totalidad. La lección sobre la humildad percibida tocó algo profundo en cómo nuestra sociedad valora las virtudes. Vivimos en una época donde el brillo externo se confunde constantemente con la substancia real.
La gente asume que la modestia es una admisión de mediocridad, cuando en realidad a menudo camufla un poder que prefiere no anunciarse hasta el momento adecuado. Es como el agua, silenciosa, pero capaz de tallar montañas. Ahora quiero ir aún más profundo en esta dualidad de la percepción versus la realidad. El verdadero peligro de subestimar a alguien no reside solo en las consecuencias personales, sino en la ceguera sistémica que crea en quien subestima. Cuando prejuzgas, te privas del potencial aprendizaje que podría venir de esa persona, te cierras a las posibilidades que su colaboración podría traer. Jessica había pasado una década entera sin acceso a la profundidad de mi pensamiento estratégico porque había decidido categorizarme basándose en estereotipos superficiales. La transformación en mi comprensión de la naturaleza humana fue gradual, pero profunda. Me di cuenta de que hay una correlación inversa entre la necesidad de aparentar y la seguridad real en las propias capacidades. Aquellos que verdaderamente saben lo que valen no necesitan venderlo constantemente. Carlos había estado vendiendo humo porque intuía, en algún nivel subconsciente, que eso era todo lo que tenía para ofrecer. El viaje de Mindonstein, autodescubrimiento que emprendí después de aquella noche, me llevó a entender que había estado ocultando mi luz no por timidez, sino por protección. Era una estrategia evolutiva inconsciente. Mantén tus verdaderas capacidades en reserva hasta que el contexto sea óptimo para revelarlas. Esta realización me liberó de cualquier remanente de autoduda. No había sido menos que, había sido estratégicamente discreto. La experiencia también reveló una verdad incómoda sobre las dinámicas de poder en 1900 instituciones tradicionales como el matrimonio y las corporaciones. A menudo valoramos lo visible sobre lo valioso, lo vocal sobre lo vital. Jessica nunca cuestionó profundamente qué competencias sutiles podría haber estado desarrollando durante todas esas horas que pasaba trabajando demasiado. La corporación misma había estado evaluando contribuciones basadas en redes políticas en lugar de impacto real. Meses después de mi ascenso, cuando rediseñé el sistema de evaluación de performance para mi equipo de 500 personas, implementé métricas que capturaban valor implícito, aquellos contributions que no generan ruido, pero que influencian resultados profundamente. Era un regalo silencioso a todos los constructores silenciosos de la organización que, como yo, habían estado construyendo, mientras otros solo aparentaban. Si alguna vez has sido subestimado por tu discreción, pero has seguido construyendo a pesar de ello, escribe en los comentarios: construí mi fortaleza sin anunciarla. La transformación final que experimenté no fue una metamorfosis donde tuve que convertirme en alguien completamente nuevo. En realidad, fue una liberación de las capas de contención que había construido inconscientemente a lo largo de los años. Era como si hubiera estado usando una armadura pesada para protegerme de heridas que ahora entendía eran oportunidades de crecimiento. Al quitarme esa armadura, descubrí que el poder que había buscado externamente había estado dentro de mí todo el tiempo. El concepto de permitirme ser quien siempre fui es profundamente revolucionario en una sociedad que constantemente nos presiona para adaptarnos a moldes predefinidos. Durante años había reprimido mi verdadera intensidad, mi capacidad de análisis estratégico, mi instinto natural para el liderazgo. Quizás temía que expresar esas cualidades amenazara la dinámica superficial de mi matrimonio. O tal vez que revelar mi verdadero potencial expondría la mediocrescado de aquellos a mi alrededor. La realidad es que nunca necesitaba cambiar. Lo que necesitaba era el permiso interno, solo después de aquella noche pública de revelación, para ocupar completamente mi propio espacio, para tomar decisiones alineadas con mis valores más profundos.
y para liderar con la autoridad natural que siempre había tenido, pero que había mantenido dormida. Era como descubrir que había estado viviendo en una fracción de mi propia casa, limitándome a 1 o 2 cuartos cuando la mansión completa estaba a mi disposición. Ahora quiero ir aún más profundo en la naturaleza de la autenticidad y el poder personal. La ironía cruel de tantas historias de transformación es que pintamos un cuadro donde las personas necesitan cambiarse a sí mismas para alcanzar el éxito. Pero la verdadera magia ocurre cuando finalmente te permites existir en tu forma más pura, sin los filtros impuestos por el miedo, la inseguridad o la necesidad de agradar a otros. Cuando empecé a liderar desde este espacio auténtico, el impacto se sintió a través de toda la organización. Ya no estaba gestionando con el temor de ser demasiado para otros. Estaba operando desde una plenitud que invitaba a otros a también entrar en su poder. Los miembros del equipo comenzaron a aproximarse con ideas más audaces, sugerencias más innovadoras. Era como si mi permiso para ser completamente yo mismo les hubiera dado permiso para hacer lo mismo. El viaje hacia la autenticidad completa no es un camino lineal. Existen momentos de resistencia, instancias donde los viejos patrones de autocensura intentan reacertarse. Pero cada vez que elegía la honestidad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aceptación superficial, sentía una expansión en mi capacidad de influir positivamente mi entorno. La verdad es que cuando te permites ser quien realmente eres, automáticamente elevas el estándar de autenticidad en cada espacio que ocupas. La culminación de esta historia no es solo sobre cómo la justicia encontró su camino a través de eventos naturales, sino sobre cómo nos liberamos de las prisiones autosimpuestas de la autodevaluación. Jessica y Carlos habían sido reflejos externos de una batalla interna que yo había estado luchando durante años. Al final, el regalo más valioso que me dieron no fue la motivación para el éxito, sino la oportunidad de redescubrir quién había sido todo el tiempo. Si has experimentado ese momento de liberación al dejar de ocultar tu verdadero poder, escribe en los comentarios. Finalmente me di permiso de brillar,